Hola, bienvenidos a este primer programa de Pensar Economía, hoy con Ricardo Sosa, comenzando el año y haciendo balances de dónde estamos, de cómo estamos. Bienvenido. Sí, de este punto de arranque de año en marzo, que venía bien, todo venía bien. Yo estaba en el verano pensando, bueno, las cosas en Estados Unidos, en la región, un desarrollo, una recuperación económica que venía relativamente firme, hasta que apareció estos señores y una playa de conflictos en Medio Oriente, ¿no? Este conflicto en Libia con Muhammad Gaddafi, la renuncia de Mubarak en Egipto, que se ha extendido estos conflictos, estas revueltas a casi todo el mundo árabe, generan un gran signo de interrogación por varios lados. Primero, generan un efecto inmediato sobre uno de los valores más importantes, que es el valor del petróleo, porque son los países que producen o por los donde pasa una buena cantidad del petróleo mundial. Y por otro lado, ¿qué va a pasar en estos países tras estas revueltas? Son países, en muchos casos autocráticos, monárquicos, que no están habituados a una sociedad democrática y que van a tener una transformación. El tema es qué va a pasar. ¿Va a haber más integrismo, más fundamentalismo islámico? Todo esto genera una interrogante que hasta diciembre, noviembre del año pasado no estaba. Se estaba con un crecimiento lento, pero seguro en Estados Unidos, Europa que venía repechando de alguna manera, los países emergentes bien, y de alguna manera, por varios motivos, suba de alimentos, pero también otros factores políticos internos, se suma a esto, que hoy por hoy muchos economistas dicen es un punto de interrogación, que no saben si esto puede llegar a detener, no a detener, pero sí a enlentecer la recuperación económica global. ¿Por qué? Porque el petróleo como tal, un petróleo muy caro, obviamente que encarece los costos de producción y eso puede afectar. El mejor ejemplo ya lo podemos ver en los bolsillos de los propios uruguayos en este arranque del año, ¿no? Con el tema de los combustibles. Exactamente, el petróleo Brent, que es ahora la referencia ANCAP, llegó a $116, cuando ANCAP puso $105 como referencia en el último ajuste. Estamos en un momento de muchísima incertidumbre sobre lo que va a pasar y sobre lo que suceda en estos países. Va a ser clave sobre lo que va a pasar en la economía en este año 2011, que venía bien, y yo creo que viene bien todavía para el resto del mundo, pero me parece que este es un foco de incertidumbre que por lo menos poca gente esperaba que se diera con tanta fuerza, porque estamos hablando de Libia directamente de una guerra civil, donde una parte de los rebeldes tienen parte del país, Gaddafi tiene control sobre otra parte del país, están las potencias a ver si se meten o no. Pero bueno, esto es el gran signo de interrogación que tiene el comienzo, podemos decir comienzo en marzo, el comienzo del año. Ahora vamos a ver la evolución del precio del petróleo. Acá estamos viendo el precio del petróleo West Texas, que ahora se ha cambiado la referencia. Este es el petróleo de Estados Unidos. Aquí desde el año, desde el primer semestre del año 2010, del 30 de junio del 2010 en adelante, se estaba manteniendo en torno a $70, $90, $80, y en los últimos días por todo este tipo de conflicto, y especialmente por el conflicto en Libia. Ha tenido una disparada que sube arriba de los $100. Sí, sube arriba de los $100 y en el caso del Brent más de $115. Obviamente esto dispara una serie de... Porque no es solamente el precio de los combustibles, hay que tener en cuenta que es el precio de los combustibles, el precio de los fletes, el precio de insumos industriales que están basados en la producción de petróleo, en el petróleo, los fertilizantes. Cada movida que hay en el petróleo es muy fuerte y obviamente puede encarecer, y por eso se habla de un peligro de que esto afecte el grado de recuperación económica. ¿Qué pasa a nivel de Uruguay? En Estados Unidos estamos en una situación de lenta recuperación, como ya decíamos. Ha habido 3 bajas consecutivas en la tasa de desempleo. En Europa también hay signos, todavía débiles, pero signos al fin de recuperación. Y los países emergentes como Brasil, como China, como Uruguay, se está dando el caso contrario. Nos estamos recalentando, es decir, la situación económica, la demanda de la economía está siendo tan fuerte que la oferta no la puede de alguna manera satisfacer. Se está viendo demasiado consumo, demasiado crédito. ¿En qué se puede ver eso? Primero, en los indicadores de inflación, los indicadores de precios de este año. Acá estamos viendo en el color amarillo lo que fue los datos del primer bimestre desde el año 2007 al año 2011. Como vemos, el año 2011 empezó con un enero y febrero superando ya el 2% de inflación, cuando la meta del gobierno es de 4 a 6% para todo el año. Y aquí vamos a ver cómo es en la franja, en la barra azul. Estamos viendo lo que es el dato cerrado a febrero. Estamos hablando que en el caso de febrero, el año cerrado a febrero del 2011, estamos hablando de una inflación de 7,7%. Estamos hablando casi 2 puntos por encima del
el techo del rango fijado por el gobierno. ¿Qué está pasando? Están pasando, obviamente, lo que pasa con el petróleo, lo que pasa con los alimentos, pero también hay presiones internas, hay presiones de la demanda interna de una economía que puede llegar a estar recalentada. ¿Qué hizo Brasil, por ejemplo, hace muy pocas semanas? La decisión de Dilma Rousseff recortó en 50.000 millones de reales, 30.000 millones de dólares, el presupuesto nacional. Obviamente estamos hablando de un presupuesto muchísimo más grande que en Uruguay. Pero en Uruguay todavía no se ven señales de decir, bueno, vamos a un ajuste del gasto público, vamos a tratar de enfriar un poquito la economía. El director gerente del Fondo Monetario Internacional, que se reunió con el presidente Mujica en las últimas horas, Dominique Strauss-Kahn, alertó en varios países de la región, estamos bien, la situación está yendo muy bien, pero hay que ahorrar o hay que estar atentos a cuando la situación puede pasar, no de vacas flacas, pero no de tanta bonanza como está viendo hasta ahora. ¿Qué pasa? No hay que repetir algunos errores del pasado. ¿Y por qué traje estos números? Son los números de balanza comercial. Y ojo, que esto no incluye las importaciones de petróleo, que son muy significativas. Este año, el primer bimestre, el rojo de la balanza comercial, el déficit comercial, 157 millones de dólares de déficit comercial. Las importaciones superaron en casi 200 millones de dólares a las exportaciones. Las importaciones están creciendo a un ritmo de 40-45% y las exportaciones están creciendo a un ritmo de 30%. Uno puede decir, bueno, son buenos guarismos ambos, pero bueno, hay que tener en cuenta que con un dólar bajo empieza de vuelta el tema de las importaciones, del aumento de importaciones porque es más barato importar, porque son más baratos los dólares y no hay que repetir errores en cuanto a facilitar una importación excesiva, un consumo excesivo que después se puede transformar en un sobreendeudamiento. Por eso digo, atención con no repetir errores del pasado, porque además tenemos un dólar que obviamente hoy está en el nivel de 19 pesos 40, es un nivel de dólar bajo, pero que es funcional al gobierno en materia de combatir la inflación. Estamos volviendo, una de las grandes preguntas que hay, a lo mismo del año 2008, hay otra burbuja en ciernes, y eso es importante. Por ejemplo, el precio de la leche en polvo, que es obviamente determinante para la fijación de precios de Conaprole, se acercó a los $5.000 en las últimas licitaciones de la empresa neozelandesa Fonterra, que son los valores que había durante el máximo, durante el auge del año 2008. Entonces la gente dice, estamos de vuelta en una situación donde los precios nuevamente pueden desplomarse. Yo creo que en varios productos, por lo menos en varios sectores, no. Me parece que el crecimiento de las economías emergentes es más firme, hay problemas de oferta, o sea que los precios de las materias primas que Uruguay exporta van a seguir siendo altos. Quizás pueda tener alguna reversión a la baja, pero van a seguir seguramente un 100% por encima de lo que son el promedio histórico. Obviamente, para un país como Uruguay, productor de materias primas, va a estar en una situación económica, en una situación, no digamos privilegiada, pero sí muy buena. Acá estoy, este es uno de los tantos índices de materias primas, este lo hace Reuters, y comprende 19 materias primas, entre las que están los granos, varios de los metales, el oro, la plata, que ha sido una gran inversión invertir en plata, no en plata de dinero, sino en el metal plata, y también lo que tiene que ver con carne, con leche. Estamos, como se ve en la gráfica, no estamos en los picos del año 2008, pero estamos avanzando lenta y firmemente hacia precios de materias primas muy, pero muy fuertes. Otro elemento que antes, cuando terminamos el ciclo anterior de pensar economía, era cómo va a afectar la sequía, el estrés hídrico, la situación, tanto de lo que es la producción en Uruguay, como lo que era también a nivel fiscal, porque eso podría representar mayores importaciones, porque no se iba a poder generar energía a través de las represas. La seca no fue tan grave. Este mapa, Pepe, y la audiencia, está mostrando lo que es la situación de agua disponible en los suelos al mes de febrero, es de línea, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y lo que está más en rojo, que se puede ver, es donde sí hay una situación de déficit bastante pronunciado. Pero estamos hablando de algunas zonas del sur del país, que obviamente el productor que me está viendo en el sur del país, sí, a él le está afectando muy duro, pero en general la situación de los suelos, disponibilidad de agua en los suelos, no ha sido tan grave. La seca, el estrés hídrico se va a mantener probablemente hasta el segundo trimestre del año, pero no fue tan grave ni cerca como fue la del año 2008-2009, donde además de la sequía coincidía la baja por la crisis internacional. Hoy, por ejemplo, un productor lechero tiene muy poca lluvia, ha tenido muy poca lluvia, pero tiene un precio de la leche de casi 8 pesos. Estamos hablando de 40 centavos de dólar. O sea que esa situación, por lo menos, no fue tan complicada y parece que no va a complicar tanto.
Acá está el tema del momento de los últimos días, el tema de la carne. Carne que ha subido un 25% en lo que va del año, ¿no? Exacto, ha habido 4 aumentos en el precio de los frigoríficos a las carnicerías y de las carnicerías al consumidor en el precio de la carne. Yo pongo esta pregunta, puede ser un poco provocativa para el uruguayo, es decir, ¿tenemos que acostumbrarnos a comer cortes más baratos? Cuando hablo de cortes más baratos, habitualmente me refiero, acá puse, había escogido el otro día una de esas, ¿te acordás aquellas listas de cortes de las carnicerías? La famosa. Esos grandes cuadros que aparecen. Exactamente. Y bueno, los cortes del delantero habitualmente son los más baratos, los cortes del trasero, del vacuno son los más caros. La situación de demanda internacional es muy fuerte, la demanda por carne va a ser muy fuerte y cada vez va a ser más. Queda feo decirlo, queda antipático decirlo, pero nos vamos a acostumbrar a comer más pollo, más cerdo, porque comer carne vacuna va a seguir siendo muy caro, porque hay poca producción. Los países que producen, algunos han tenido problemas muy graves, como es Australia, como es Argentina, y entonces se ha dado este caso. Y además es un caso raro, porque se da una suba del precio del ganado, que vamos a ver ahora, que no se da habitualmente en esta época del año, y menos con una situación de, por lo menos, estrés hídrico. Habitualmente cuando hay algo de sequía, lo que hace el ganadero es liquidar stock, aliviar la carga de los campos y vender, o sea, y al vender más hay más oferta, pero no ha pasado eso. La gráfica muestra una suba importante, ¿no? Estoy hablando de, esto es desde principios de diciembre hasta la última, me baso en la información de la Asociación de Consignatarios de Ganado. Estamos hablando de que al principio de diciembre estaba en menos de $3 por novillo, en segunda balanza, la medición que se hace habitualmente, y hoy estamos superando fácilmente los $4. Un precio que creo que no es, los analistas consideran que no es sostenible porque los precios internacionales de la carne son buenos, pero no dan para pagar $4 un novillo. Superamos a otros países que nos estaban ganando, pero por lejos durante el año pasado el precio del ganado. Y ahora hay una situación de suba en el precio de la carne que me parece que no es sostenible. Creo que estos precios no deberían subir, me puedo estar equivocando, pero no deberían estar subiendo mucho más y entonces quizás eso pueda, por lo menos, aliviar la presión sobre el precio de la carne. Pero creo que el gobierno va a instrumentar una serie de medidas, primero que va a focalizar si hay alguna ayuda fiscal para el tema de carnes, no va a haber una tarifa de carnes, sino va a haber alguna ayuda focalizada en sectores de bajos ingresos. Hay instrumentos para eso como es la canasta de las tarjetas para comprar. Exactamente, va a ir por ese lado. Y creo también, Pepe, y me animo a arriesgarme, que en la próxima semana o la que viene pueda haber un cambio en lo que tiene que ver con la exportación en pie. La exportación en pie ha sido muy fuerte, o sea, se vende mucho ganado no procesado, y especialmente a Turquía, donde hay subsidios para comprar ganado en pie. Y creo que el gobierno va a tener que tomar medidas en el asunto, pero en resumen veo una situación global donde hay un gran signo de interrogación por lo que puede pasar con gente como Gaddafi, que no, digo, la gran temor mundial es que pase algo en Arabia Saudita, que es el principal productor mundial de petróleo, donde hay una monarquía desde hace años, décadas, no sé si siglos. Hay una situación de incertidumbre, una situación de recuperación de las economías en desarrollo, estamos hablando de Estados Unidos, de Europa, y países como Uruguay, donde de vuelta están viviendo momentos similares a los del año 2008, presiones inflacionarias, presiones en el precio de los alimentos, presiones de posible recalentamiento de la economía, de un dólar barato. Se están repitiendo ciertas cosas y con la experiencia que tuvimos, me parece que el gobierno puede tomar algún tipo de medidas para no repetir errores o por lo menos para prevenir esta situación. Pero vamos a vivir, y no es este año, sino en los próximos años, lamentablemente, un escenario, el mundo va a vivir un escenario de comida que no va a ser barata, de comida cara y de energía. Ricardo, gracias. Nos reencontramos la próxima semana con más temas de actualidad aquí en Pensar Economía.